8:34 de la mañana nos encontramos aquí en Ampliación de Noticias por RPP, La Voz del Perú. Carlos Villarreal y Norma Correa los acompañan esta mañana. El tema del cambio de la Constitución sigue en agenda pública y vemos que en el seno del gobierno hay una contradicción. Por un lado, el ministro de Economía, Pedro Franque, ha señalado que la constituyente no está en el plan de gobierno, como titula hoy el diario La República. Sin embargo, hemos observado tanto a figuras del Partido de Perú Libre, quienes están en el Congreso, como incluso a la propia vicepresidenta Dina Boluarte, declarar que vienen recolectando firmas a nivel nacional para lo que sería pues la intención de tener un referéndum sobre esta materia. Entonces, para poder comprender de qué va este tema exactamente, nos encontramos con el doctor Gastón Sotoballenas, quien es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de San Marcos y ex miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Buenos días, doctor Soto. Muy buenos días, Norma. Buenos días, Carlos. Qué gusto escucharlos y a su disposición. Con todo gusto. Doctor, usted ha escrito hace poco un artículo en el Diario Expreso en el cual señala, ¿no?, que la población está siendo inducida al error en este tema y que no es posible, digamos, el referéndum en los términos que lo vienen promoviendo representantes del Partido Perú Libre. Por favor, ¿podríamos ampliar ese tema para que comprendan nuestros oyentes? Sí, bueno, lo que pasa es que la norma constitucional y la ley respectiva, que es la que desarrolla los derechos de participación político ciudadana, como es la 26.300, establece claramente cuáles son las razones o motivos por los cuales se puede utilizar este mecanismo de consulta popular, cuál es el referéndum, y que difiere totalmente con otra institución política que no está establecida en esta norma fundamental. Se viene malinterpretando o utilizando el referéndum como si fuera el plebiscito. El referéndum es un mecanismo de consulta popular, como también lo es el plebiscito, para los efectos de recoger la opinión ciudadana sobre temas muy puntuales. Y ahí viene la diferencia. El referéndum es básicamente sobre actos legislativos, sobre decisiones que haya tomado el Parlamento respecto a reforma parcial o total de la Constitución, por ejemplo, y que requiere de la opinión ciudadana para confirmar, ratificar la decisión previa del Parlamento. En este caso, puntualmente se ha señalado de que si, por ejemplo, el Parlamento aprueba una reforma de la Constitución, sea, repito, parcial o total, con una votación que llegue únicamente a ser un poco más del 50% más uno del número legal de miembros del Parlamento y no llegue a superar más de 2/3 del número legal, que es lo que prevé también como otra alternativa para reforma constitucional y que tiene que ir a una segunda sucesiva legislatura ordinaria, entonces, aprobado sea por 50% más uno la reforma constitucional, entonces va necesariamente a un referéndum, el cual se encuentra regulado. Y la regulación establece que tiene que ser un grupo de ciudadanos que constituyan ser una cantidad que el número sea por lo menos el 10% del padrón electoral los que lo soliciten. El plebiscito no, el plebiscito es para consultar sobre actos de gobierno, no sobre actos legislativos. Y en el caso que estamos conversando, que tiene que ver con la Asamblea Constituyente que se está requiriendo para efecto de la reforma total de la Constitución, más allá de que pueden haber posiciones, como la hay evidentemente, a favor o en contra de que esto se produzca, lo cierto es que revisar el planillón que se está repartiendo para el recojo de firmas o firmas adherentes, cuando dice que el referéndum será para consultar a la ciudadanía electoral del Perú para reformar de manera total la constitución política del país a cargo de una asamblea constituyente. Eso no está previsto en la Constitución. Puntualmente, el artículo pertinente, que justamente se ha hecho mención por el comentario que hago en uno de los medios de comunicación nacional, de que señala concretamente que la reforma total de la Constitución parcial estará en este caso sometida, si es que se da esta condición de que ha sido aprobada, como ya dije, por el Parlamento solamente con la mitad más uno, utilizándose en este caso el referéndum para aprobación de leyes o desaprobación. Sí. O sea, doctor, aquí lo que se pretende es actuar a la inversa. O sea, lo correcto es la aprobación en el Congreso de la reforma total o parcial de la Constitución y luego ser, diríamos, confirmado a través del referéndum. Aquí lo que se quiere en este intento es hacer las cosas al revés. Primero el referéndum y luego la aprobación. Es que esto no puede ser posible porque el referéndum tiene que partir necesariamente de una decisión previa del Congreso respecto a la aprobación de una reforma constitucional. Y no puede haber un referéndum que se utilice
como si fuera un plebiscito para consultar la aprobación si está o no de acuerdo con que se convoque una asamblea constituyente para reformar totalmente la Constitución o para lograr una nueva Constitución. Eso no está previsto en la Constitución. En consecuencia, yo deduzco de que en el supuesto caso que se llegue a obtener el 10% de firmas sobre el padrón electoral a través de la recolección de las mismas, el Jurado Nacional de Elecciones no podrá convocar a referéndum, porque es el ente encargado justamente de convocar a referéndum. Y doctor Soto, sí. Doctor Soto, ¿y qué opina usted sobre la participación activa que han desarrollado algunos miembros del Ejecutivo y del Congreso en justamente el incentivo de este proceso de recolección de firmas para un referéndum? Hace poco escuchamos a la vicepresidenta Dina Boluarte, perdón, hablar en primera persona diciendo que estamos recolectando las firmas necesarias y vamos por una nueva constitución. Entonces, ¿esto viola el principio de neutralidad? Lo acaba de decir Carlos. Las autoridades que están en funciones no pueden hacer uso del cargo, de las alternativas o circunstancias que se le presentan, de las actividades que desarrollan. Doctor Soto, para promover... Doctor Soto, disculpe usted que lo interrumpa, usted sabe que la noticia no se detiene aquí en RPP, le pedimos un minuto nada más que nos espere. Vamos con Karen Laiza a Trujillo, declaraciones de la presidenta del Congreso. De calidad. Claro que sí. Sobre todo, buenos días. Hemos vivido de esta pandemia, ¿no? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Estamos en directo Adelante. Desde Trujillo con la presidenta del Congreso, María Carmen Alba. Estamos conversando justo respecto a su segundo día aquí en la ciudad de Trujillo. Ayer estuvimos en Huamachuco, recorriendo el hospital Leoncio Prado, también aperturando Huamachuco. Congresista, una visita maratónica que se ha realizado acá en Trujillo. Y estamos comentando hace unos instantes respecto al hospital Leoncio Prado, que es un pedido de la población de Huamachuco que le ha hecho el día de ayer. Sí, es un pedido y es un pedido con urgencia, porque yo creo que el Poder Ejecutivo tiene que entender que debe darle prioridad al sector salud. Hemos pasado por una pandemia y seguimos pasando por esta pandemia y ya lo dijo además en su momento el presidente que el objetivo también de este gobierno era invertir en salud. Así que esperemos que así sea. La idea es tratar de viabilizar todos estos pedidos y en general los problemas que hemos visto en Huamachuco, tratar de apoyarlos, ¿no? Desde el Congreso con la bancada regional de la Libertad, que hoy día se va a constituir formalmente, ¿no? Los 7 congresistas que representan a esta región, y apoyarlos desde la presidencia, por supuesto. Trabajo que están realizando en conjunto. Ayer le preguntábamos que es interesante que se puedan unir los congresistas, pero vemos del otro lado del Ejecutivo que hay discrepancias, que aparentan una discordancia. ¿Qué es lo que opina del silencio del presidente Pedro Castillo? Los del Congreso, que somos 130 congresistas, efectivamente, la unión, al estar unidos, tenemos muchas cosas, ¿no? Y no importa qué ideología tengamos, de qué bancada parlamentaria, qué grupo parlamentario, somos elegidos por el pueblo y tenemos que trabajar por ellos todos en consenso. Y bueno, yo espero que el Poder Ejecutivo también se esté organizando y en fin, no se vean estas diferencias, ¿no? Porque al final los que se ven afectados es el pueblo que tanto les interesa a ellos, ¿no? Karen. Y hasta el momento no ha hablado sobre temas importantes. Por ejemplo, el pedido que se le hizo de la destitución del ministro Iber Maraví sobre el licenciamiento de Vladimir Cerrón. Este silencio, ¿qué es lo que puede traer? Bueno, pues son estilos, ¿no? Son estilos de gobernar, el presidente tendrá su estilo, hay gobernantes que están más conectados con la prensa, otros no. Yo espero que al final este silencio no sea un silencio para que no tome decisiones. Yo espero y confío que al final tome las decisiones correctas como deben ser las decisiones de un gobernante, ¿no? Karen. Sobre este pedido que han hecho los expresidentes, uno de ellos, por ejemplo, el señor Manuel Merino, sobre esa pensión vitalicia, lo ha pedido precisamente a su despacho.
¿Ya usted tiene conocimiento? ¿Se va a tomar alguna decisión? No, yo no he visto esa carta porque no es que vaya a mi despacho, esto va al Congreso. Yo al ser la titular, lógico, lo dirige a mí. Yo eso entra a oficialidad mayor y eso irá a la asesoría jurídica, donde tendrá que hacer un informe legal al respecto. Entiendo que ya se ha hecho un informe legal y se está trabajando con el tema del pedido del presidente Sagasti, que fue hace mucho tiempo, en julio, ¿no? Cuando nosotros asumimos, el 26 de julio, él ya había presentado su pedido. Eso es la información que yo tengo. Pero eso es un tema que la asesoría jurídica deberá definir. Gracias por esa diferencia que ha tenido con nosotros Karen. hoy día. Bueno, estas son las declaraciones. Carlos, sí, te escucho. Karen, no sé si podría, por favor, a través tuyo, hacerle una consulta a la presidenta del Congreso. Por favor, sí. Quisiera que le traslade esta pregunta. Sí, le traslado. No sé si ella está de acuerdo. Ayer la bancada, hace unos días la bancada de Acción Popular ha planteado o va a plantear un proyecto de ley para que también los cuerpos de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, cuando fallezcan, sean cremados, como ha ocurrido, haciendo un paralelo con el caso de Abimael Guzmán. No sé si ella comparte un proyecto de esta Carlos, naturaleza. ¿podrías repetir, por favor, para Sí. que te escuche la presidenta del Congreso? Cómo no. Buenos días, presidenta. Le consultaba sobre la bancada de Acción Popular. Hace 2 días anunció que va a presentar un proyecto de ley para que también los cuerpos de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos sean cremados cuando fallezcan, obviamente, como ha ocurrido en el caso de Abimael Guzmán. ¿Cuál es su opinión? ¿Usted está de acuerdo con una posibilidad de esta naturaleza? Carlos, eso no se ha discutido en la bancada. Pero perdón, había un comunicado de la bancada anunciando justamente la presentación de este proyecto y se hizo público. No, yo he visto unas declaraciones en que efectivamente estaban diciendo de que ese proyecto era para ciertas personas con nombre y apellido. Yo no he participado, no ha habido ninguna reunión en que se toque ese tema y he preguntado a varios congresistas y eso me lo han visto. Y he hablado con el vocero y me ha dicho que tampoco han visto ese tema con nombre y apellido. Entiendo que eso ha habido el día que estuvieron discutiendo Sí. en el Pleno. En el Pleno. Han estado hablando coordinando algunos temas con la congresista Gladys Echaíz, presidenta de la Comisión de Justicia. Como comprenderás, yo dirijo la mesa, no estoy en el debate ni tampoco voto. Así que no he visto este tema directamente, pero... ¿Cuál es su opinión personal? Ningún proyecto de ley se puede hacer con nombre y apellido. Y eso será un tema que discutirán en la Comisión de Justicia. Entiendo yo, no he escuchado que vaya a salir un proyecto de ley de la misma bancada. Entiendo que iba a salir de la Comisión de Justicia. Ya. Pero yo, como comprenderás, estoy acá en Huamachuco, que llegué el miércoles. Así que no he tenido oportunidad de hablar con mis voceros, pero en esta semana seguramente tendremos reunión de bancada y ahí podré informarme del tema. Karen. Bien. Sí. Karen, buenos días, por favor, para trasladarle una pregunta a la señora presidenta del Congreso. Me dicen que ya se tiene que ir. En ese momento ellos tienen un evento en la Cámara de Comercio de Trujillo. Ha tenido la diferencia con RPP de poder declarar respecto a estos temas y bueno, ella ya se está retirando en ese momento. Le hemos agradecido por darnos esta entrevista y bueno, continúa con su programación el día de hoy aquí en la ciudad de Trujillo por segundo día junto a la bancada regional de la Libertad. Esa es la información entonces a esta hora, directo en directo RPP Noticias. Bueno, muchas gracias igualmente, Karen, por la información y esta posibilidad de conversar con la presidenta del Congreso. Ha sido muy breve, tiene obviamente actividades que cumplir. Pero vamos a retomar nuestra conversación con el doctor Gastón Soto Ballenas, profesor de Derecho Constitucional de San Marcos. Él ha sido miembro del Jurado Nacional de Elecciones y había quedado justamente pendiente esta respuesta, doctor Soto, sobre el principio de neutralidad que deben guardar los funcionarios, los miembros del Ejecutivo con respecto a determinadas iniciativas, y una de ellas es la recolección de firmas para este referéndum. Doctor, gracias por la paciencia, por favor. Sí, Carlos. El principio de neutralidad es evidente que tiene que respetarse y todas las autoridades en todos los niveles deben de respetarlo. Precisamente las actitudes, conductas que ellos desarrollan dentro de sus actividades cotidianas deben estar enmarcadas bajo ese carácter, ¿no?
Consecuencia, yo creo que corresponde, en todo caso, al Jurado Nacional de Elecciones llamar la atención a las mismas, a efectos de que no incurran en el mismo error, por decirlo de alguna manera, o calificarlo mínimamente, puesto de que la población debe estar exenta de cualquier tipo de influencia de parte de las personas que ejercen un cargo público para tomar una decisión, ¿no? Doctor Soto, apelando a su espíritu docente, por favor, ayúdenos a dilucidar este tema. Quienes promueven, ¿no?, esta Asamblea Constituyente argumentan, entre otras cosas, que la actual Constitución no incluye, por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al agua. ¿Eso es cierto, doctor? Bueno, en principio, mi opinión personal respecto a que una ley o la Constitución pueda resolver los problemas nacionales, yo estoy total y absolutamente en desacuerdo. ¿Por qué razón? Porque para mí el problema no está en la norma jurídica, no está en la Constitución, el problema está en la gestión de gobierno, en el desarrollo de las actividades que ejercen las autoridades en todos sus niveles. Las normas constitucionales, se supone, en principio, deben ser aquellas normas en las que el contenido de las mismas se refiere básicamente a temas muy puntuales y concretos. Hay que dejar en todo caso a las normas a nivel de ley orgánica, ley ordinaria, que sean las que la regulen. El hecho de que la Constitución no tenga específicamente señalado determinados derechos como los que has mencionado, Norma, no significa de que esos derechos o esas seguridades que requiere la población no sean atendidas por la autoridad gubernamental. O sea, no se necesita que la Constitución diga que todo el mundo tiene derecho al agua para que efectivamente todos tengan acceso a este líquido vital elemento, ¿verdad? Consecuencia, yo no encuentro ahí una explicación ni tampoco una justificación para que se elabore una nueva Constitución. En todo caso, si el camino es requerir, si hay algunas pruebas y digamos, fundamentación suficiente por parte de quienes lo están promoviendo, que se elabore una nueva Constitución, lo que se debe haber hecho en todo caso es usar justamente estos mecanismos de consulta popular previstos en nuestro ordenamiento constitucional, como es el derecho a iniciativa ciudadana, para que sea la población la que presente un proyecto de reforma total de la Constitución. Y para eso, por si acaso, no necesita 10% de la firma, se requiere solamente 0.3%. Pero eso sí, tienen que presentar el proyecto integral de nueva norma constitucional. Aquí no se está presentando ningún proyecto, simplemente se está consultando a la población si quiere o no una nueva Constitución para que se elabore vía Asamblea Constituyente. Eso no es factible, el Jurado Nacional de Elecciones no debería dar paso a ello, independientemente de que se consiga o no el 10% de firma. Muy bien, doctor Gastón Soto, muchas gracias por estar esta mañana en Ampliación de Noticias. Muy amable. Muy bien, señores.